Hola amigos, bienvenidos al canal La Luz Mundo. Mi nombre es Iván Landaeta. Hoy vamos a dar inicio al primer podcast del canal La Luz Mundo. Estamos acá entre amigos, hemos decidido reunirnos hoy a tocar un tema bien fresco. Ya verán cuál va a ser el tema, pero nos reunimos hoy para hacer este primer podcast del canal. Así que... Así que a mi lado tengo a mi esposa. Buenas, ¿cómo están? Estamos aquí, felices de poder hacer este contenido para ustedes, para que, puedan escuchar un poco de los comentarios de este tema fresco. Mari Carmen Díaz, la tenemos ahí al frente. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Encantado de estar con ustedes. Aquí estamos compartiendo un rato divertido. A ver qué sale de todo esto. Así es. Y el más joven del grupo, Gerardo Gil. Un placer, soy Gerardo Gil y encantado por la invitación que me hicieron hoy para hablar temas muy interesantes el día de hoy en este podcast de La Luz Mundo. Así es. Bueno, el tema que traemos hoy es un tema que es muy hablado. Todo el mundo en las iglesias hablan de la oveja, ¿verdad? Pero hoy hemos traído curiosidades de las ovejas, porque hablamos mucho de las ovejas, pero resulta que las ovejas tienen muchas características, ¿verdad? Que por eso mismo creo que se nos es comparado. Antes de empezar con el tema que ya se los hemos dado, le voy a pedir un favor. Vamos a estar montando podcasts, no sabemos si quincenal, uno mensual, todavía eso no lo hemos decidido, pero te pedimos el apoyo y los comentarios de qué temas quisiera que nosotros tratáramos aquí en estos podcasts. ¿Ok? Es importante que tú participes dándole me gusta a este video y sugiriéndonos en los comentarios qué tema pudiéramos tocar, ¿verdad? Excelente. Las personas que nos están viendo y escuchando nos puedan comentar qué tema les interesa a ellos que nosotros toquemos acá. ¿Ok? Comenten. Sí, comenten. Los invitamos para que participen. Así que bueno, el tema del día de hoy es la oveja. Fuera del llamado de la oveja, que lo conocemos todos como es, ¿verdad? La oveja es muy comparado con los creyentes en la iglesia. O sea, los comparan con rebaños, nos dicen ovejas. Así que, ¿por qué creen ustedes que esto sucede? Vamos a empezar. Ajá. ¿Quién va a dar el primer paso? Yo. ¿Quién se va a lanzar al agua? Bueno, yo primero. Mira, sí, definitivamente hay muchas comparaciones y entendemos por qué. Yo tengo aquí algunas anotaciones interesantes que conseguí. Por ejemplo, que la oveja es un animal muy frágil. Además es un animal muy dependiente. No se vale por sí sola. Depende totalmente de un pastor. Si se queda insertada en una cerca o en una zarza, no puede salirse sola. Necesita que alguien la ayude y obviamente no va a ser otra oveja. Parece mentira, pero las ovejas son conocidas como animales muy tontos, ¿ok? Que dependen mucho. Eso es un poco ofensivo para que no compares con una oveja, pero efectivamente sí, cuando vemos la comparación realmente sí nos parecemos a las ovejas. Las ovejas, ya les dije, son muy frágiles, son dependientes, no nos valemos por nosotros mismos. No pueden andar solas, ¿ok? Las ovejas no pueden andar solas como ovejas descarriadas, ¿ok? Fíjate una cosa, apoyando lo que estás diciendo. Fíjate que yo busqué aquí unas cosas que leí. Me dice que las ovejas son ampliamente emocionales. O sea, aunque a nosotros nos pareciera que no, pero son muy emocionales. Sienten miedo, enojo, se abruman fácilmente, tristeza y felicidad. O sea, normalmente nosotros en otros animales, por lo menos yo tengo perros y yo no veo, a lo mejor, yo puedo ver felicidad y tristeza cuando están apagaditos. Pero ellos sienten muchas más emociones. Bueno, yo encuentro que las ovejas tienen una dependencia tan hermosa de su pastor que les obedecen.
Eso es algo muy importante, entender que como hay una dependencia agradable, hay una dependencia de la que hay gozo, porque la oveja se siente feliz cuando recibe un cuidado, recibe una guía hacia un lugar frondoso, hacia un lugar espacioso, hacia un paisaje hermoso. La oveja depende mucho del lugar donde esté y por eso le agrada donde la guía su pastor. Por eso es que ella es tan obediente, porque reconoce que donde su pastor la lleva es donde ella va a tener ese plenitud al comer, al alimentarse, al descansar, al tener ese lugar plácido, sabe que solo su pastor, su buen pastor, es el que la puede llevar a ese lugar tan agradable. Mira, esto no me lo van a creer. Pero las ovejas, según un estudio que se hizo, que yo lo leo y me río, ¿verdad? Pueden experimentar estrés y ansiedad. Ah, caramba. Pobrecita. Esto no lo ha leído un psicólogo, porque crean la psicología para La ovejas. psicología para la oveja, sí. Sí. Y pueden ser optimistas o pesimistas. No, guará, ¿cómo tú sabes que una oveja es optimista? ¿Y, Según un estudio. Imagínense. ¿Y cómo reconocen eso si una vez está siendo pesimista? Bueno, si alguno de los científicos que hizo el estudio está viéndonos el podcast, Que por nos favor explique, escríbalo que y nos nos explique explique cómo puede ser cómo optimista o pesimista una podemos oveja. ver exactamente que una oveja, porque debe ser que hace meh, y si está triste o no, hace otra No, debe ser un distinto. tema de lenguaje corporal, pues. Lenguaje corporal, sí puede claro. ser. Ajá. A lo mejor se para así o no sé. Sí, debe ser Algo, ahí. pero le invitamos si alguien Alguien conoce sabe el tema, más que del deje en los tema, comentarios. Tú porque- sabes que estaba leyendo, de eso no sé nada, pero tú sabes que estaba leyendo que la mayoría de los animales tienen mecanismos de defensas. ¿Ok? Por ejemplo, tenemos que el toro embiste, ¿ok? El gato araña, el perro muerde, el conejo corre, el mono trepa, la tortuga se mete dentro de su caparazón, pero la oveja no tiene ningún mecanismo de defensa. Entonces, cuando ellos están, de hecho dicen que las ovejas les gusta estar en manada. Entonces, unos dicen que es que porque son muy amigables. Y la verdad es que no es porque son amigables. La razón de que ellos anden en rebaño no es porque sean amigables, sino porque más bien cuando ellos están solas y viene un lobo, son tan tontas que ellas en vez de correr, lo que hacen es hacer su sonido, y se quedan delante del lobo y más bien le advierten al lobo que están ahí. Entonces, ellas más bien cuando tienen miedo corren a la mitad del rebaño y se meten en la mitad del rebaño cuando están asustadas, pero no tienen mecanismo de defensa. Porque hay menos probabilidades de que se las coman si están en el medio. Claro, pero van a agarrar las primeras, Lo que ella pasa, no porque lo llegó que al pasa es que el medio. lobo se puede comer una sola. Y otra cosa que... Pero- el porcentaje que se coma a esa Pero si oveja esa es oveja más está aquí difícil. y ella ve primero al lobo, o sea, es tan boba que en vez de quedarse callada, lo que hace, me imagino que lo que hace es estar llamando a su pastor. A lo mejor es lo que me imagino que está haciendo. Pero lo que hace es atraer al lobo. Tú sabes que la oveja puede reconocer, memorizar hasta 50 caras. Ahora sí. Puede reconocer a 50 personas. Hasta 50 personas se prende la cara. Pero y lo reconoce. solamente de seres humanos. O sea, pero puede reconocer a un animal. Bueno, yo escuché que Pues se le ella pierden puede las caras en memorizar, puras ovejas. ella puede memorizar caras, Pero todas las pero ovejas son iguales. Pero la voz, la única voz a la que obedece Es la del pastor. es a la del pastor. Por eso una de las cosas que comentó Mari, que es que ellas no tienen un mecanismo de defensa, es porque su vista no es no Ajá, tiene exacto. un espectro muy amplio y tampoco su oído. Por eso ellas pues tienden a que cuando están juntas se sienten más protegidas, porque ellas no ven el peligro tan fácilmente. Cuando ellas saben que su pastor va a estar ahí, pero obviamente puede haber un acercamiento de un lobo o de un animal, ellas no lo van a reconocer, sino cuando está muy cerca o cuando tienen un ruido muy estruendoso el animal. Pero eso es algo que nos asemeja mucho a las ovejas, porque nosotros como personas dependientes de Dios no tenemos ese mecanismo de defensa tan activo, porque sabemos que Dios es el que pelea nuestras batallas. En ese caso el pastor es el que protege de cualquier acechanza. Mira, tú sabes que además la oveja es un animal que tiene un poco sentido de orientación. Se pierde rápido. Se pierde muy rápido. Sí, Entonces, yo creo que ahí aplica mucho lo de aquella parábola de las 99 y la uno que se pierde, porque
fíjate que el pastor ahí en esa parábola deja las 99 y se va a buscar a una, porque sabe que no va a regresar. Sí, pues, Fuera un perro, tú le silbas y Sí. por los ciegos, por lo poco, Pero la lo poca dejan. visión que tienen. sí, nunca más, o sea, si no la sales a buscar, no regresa. Y entonces la oveja Imagínate. confía ciegamente en su pastor para hacer absolutamente todo, porque nunca duda de que él vaya a hacer algo malo con ella, o sea, siempre se mantiene fiel a su pastor. Pero ¿cómo una oveja sabe que ese es su pastor? ¿Cómo lo reconoce en primera Porque se instancia? aprende la cara del pastor. Claro, pero Y en la un voz. principio la oveja nace sin saber cuál es su pastor. Bueno, pero me imagino que la agarra desde chiquita. Sí, bueno, lo que pasa es que también dicen que las ovejas fueron uno de los primeros animales domesticados, por eso es que son tan frágiles. Fíjate que hablando de eso, tiene la forma en que se cuida oveja, tiene 10.000 años. O sea, durante la historia del mundo, hay 10.000 años que se crían ovejas de la misma manera. No ha cambiado. No es como el ganado que ha cambiado la Ha forma de... evolucionado. ha Caballo, evolucionado. perro, hombre. Sí, es diferente totalmente. En cambio, la oveja tiene 10.000 años haciendo lo mismo de la misma manera. O sea, pastoreándola, no hay otra forma de criar ovejas. O sea Hasta que el momento. Señor se aseguró de que eso no iba a cambiar nunca. La Exactamente. dependencia, la Porque si vulnerabilidad. la dependencia, palabra no exactamente. puede cambiar, entonces, Claro. ¿por qué? Qué impresionante. Tiene que ser la misma. Sí, porque fíjate que durante 10.000 años es la misma método. Algunos usan perros para pastorearla, pero siempre es la misma. Hay un pastor. Hay un pastor, Sí. un campo, un rebaño, o sea que no hay otra manera. Mira, otra cosa interesante aquí es que las ovejas no están hechas para llevar carga. Nunca hemos visto una Imagínate. oveja que le monten algo como un burro o un caballo. Entonces, esto se asemeja mucho a nosotros. Por eso la palabra dice que si estamos cansados o cargados, vayamos al Padre, que Él nos hará descansar. Porque tampoco nosotros estamos hechos para llevar cargas. Tú sabes que a mí cuando Qué yo veo bello. una oveja me hace acordar a un amigo que yo tenía, que era así arriba gordote y abajo tenía las paticas Eso chiquititas. porque no las entrena puro brazo. Puro brazo, no, pero así son las ovejas. Las ovejas tú las ves con la lana así gordota. Claro, Bien, pero eso, sí. eso es por la lana. Yo te aseguro que él no tenía Pero la lana. patica- No, Por son eso que no pueden flacas, son agarrar flacas. peso. Cuando las podan, son flacas. flacas. Sí, por eso que se ven tan frágiles. Eso es lo que me pasa a mí. A mí cuando me podan me veo delgado. Ah, ok, ahorita porque Y te no, han y podado. el efecto Tienes de lleno, cámara. está lleno de lana, pues Claro, estás diciendo, claro. eso es lana. Lanudo. Eso, la lana por debajo de la Estás ropa. lanudo todavía. Es así. No lo digo antes de que se vayan a ver comentarios ahí. Pues, ¿sabes? Bueno, No pica alante. hablan No o- pica alante porque... hablan de ovejas porque realmente puede haber un cambio, el peso de la oveja, o sea, el pastor se asegura, como dice Mari, que no haya peso, no haya carga, no haya incomodidad, y por eso ellas cuando reciben esa, que las esquilan, que les quitan toda la lana, ellas saben que ya llegó su momento, o sea, ellas no rechazan ese arreglo que les hacen, porque eso también es un peso, también saber cuándo es el tiempo de esquilarla es importante, pues el pastor tiene que saber cuándo es el tiempo que ya ya le ha crecido bien su lana y puede ella estar confiada de que el pastor, aunque le pasa su navaja, no le va a hacer daño, pues ella está confiada en eso. Exacto, Cuando, porque confían plenamente en el pastor, de que así les estén podando, sabe que no le va a hacer nada malo, que con un propósito bueno es, porque Así es su es. pastor. Es así. qué bella es. Mira, el estudio ese de las 50 caras, más reconoce hasta 50 ovejas. Ellas son, conforman grupos de amigos y se reconocen. O sea, no es que, ay, yo confundí, yo creía que era mi amigo. No, ellas se reconocen. Y reconocen hasta 50 amigos dentro del rebaño, entre ellas mismas. Ese estudio se hizo en el 2001, o sea que lo que tiene es 20 y pico de años ese estudio. No, ¿y cómo hacen para reconocerse? Bueno, me imagino que pusieron a varias ovejas y después la unían y la interacción no era la misma. En cambio, me Pero imagino será que cuando por- será llegaba puro- la que era la amiga, el bramido era amiga! Pero será puro por visión. Sí, seguramente. Porque ahorita acabas de dejar sordo por lo menos a 15, 20 personas. Sí, perdóname, amigo. Toqué el micrófono, presidente. Pero será por Ese- pura visión, porque normalmente los animales se reconocen más que nada es por el olor. Bueno, yo no sé, yo nunca he olido una oveja de cerca. Creo que no deben oler muy bien. Con O sea, yo no estoy diciendo que huelan bien o huelan lluvia. mal, pero la mayoría de los animales Yo se nunca he escuchado a reconocen alguien que es diga, por el oye, hueles a aroma. oveja, Ajá, no. hueles a burro, hueles Los perros no reconocen. Huele a mono. Pero ovejas, no Pero sé, ovejas o sea, que nunca, huelen las vale. ovejas tampoco. Huele- Los perros no reconocen Vamos a por preguntarle visión, si alguien reconocen está es por viendo, ¿ha olido aroma. alguna Sí, vez a exacto, una que nos oveja? comente a qué huelen las ¿A qué ovejas. huelen las ovejas, por No favor? debe ser bonito, pero esa lana ahí que va creciendo
creciendo y creciendo y creciendo. Bueno, que sabes, si la tienen bien cuidada, la bañan, la dejan limpia, a lo mejor huele bien. Sí, pues perfumadita. Perfumadita, le echan talquito y todo. Sí, una oveja bien Una vez entalcada. entalcada. Ajá. Ok. Mira, tú sabes que hablando de esas características, que ya hemos hablado varias características de las ovejas, también, bueno, según la Biblia, incluso conseguimos varios tipos de ovejas. Tenemos las ovejas que se adelantan. Siempre hay ovejas que se adelantan en todos lados. Que son las ovejas que siempre quieren ir delante de todo. O sea, yo creo que es ni te adelantes ni te atrases. Uno siempre tiene que ir como al ritmo. Y son esas ovejas que se adelantan. Y dice aquí que a esas ovejas el pastor le pone una piedra amarrada a la pata izquierda trasera para hacer su caminar más lento. Aquellas Wow. ovejas que siempre andan adelantadas. que Relájate, siempre le van- dice, relájate que Sí, te sí. pongo tu Parece piedrita. mentira que pareciera que estar adelantada es una Wow. ventaja, pero parece que no. O sea, definitivamente las ovejas no se pueden adelantar ni se pueden Claro, pues si no, tienen pues que- se pueden perder o tienen que ir al algo ritmo, pasaría. al Porque Claro, ritmo al fin y que al es. cabo el pastor tiene que guiar a todas las ovejas, no va a guiar a una delante de las demás. Mira, y están las ovejas retrasadas. Las que se quedan atrás. Claro, te entendimos. se le pone dos No piedras sé- adelante. No sé por qué dijiste retrasada y nos viste feo. Atrasadas. Claro, dije Atrasadas. retrasada porque después que tú dices que las ovejas son tan inteligentes, que tienen emociones, sentimientos y todo. y una oveja No, y retrasada. eso que no te lanzó la bomba de la información. Ya vamos para allá. Entonces, mira, las ovejas retrasadas, a este pastor les da un leve golpecito en la cabeza o las amarra a otras que van al paso hasta que aprendan a mantenerse en el redil. Imagínate que- Ah, imagínate. O ¿Ves sea, que- que es como en Estados Unidos, que los vehículos en la autopista Quiero- tienen que ir a la misma velocidad. Claro. O sea, que tienen que ir en el mismo ritmo todas. Porque Quiero saludar qué bueno hoy saber eso. a mi hija que está en los Los controles técnicos. No solamente este trabajo no se hace nada más lo que ustedes ven por cámara, detrás de cámara hay muchas personas que colaboran y ayudan. Y mi hija está ahí. Damos Por eso, gracias a Ivana, mi que está amor, aquí. Es que a veces te tengo que dar unos palazos por la cabeza para que ya entendiste. Cuidado, cuidado. Esto está en YouTube, tú censuran, vas a decir, Sí. eso es violencia Sí, doméstica. tiene pruebas de... Bueno, pero es que si el pastor tiene la función de guiador, de padre, la palabra dice que el padre tiene que guiar y instruir a su hijo y corregirlo. No, o sea, y- es parte y de no eso dije, también. Y dice no dije un palazo, dije un golpecito. Sí, dice, sí, sí, ¿verdad? un leve golpecito en la Claro, es que cabeza. le vas a fracturar el cráneo en palazo. Claro, pero fíjate, por ejemplo, están las ovejas rebeldes. Ah. Las ovejas rebeldes, a estas el pastor les da... Conozco algunas. Sí, les da suaves golpes detrás de la oreja. Hay cristianos que se rebelan contra el pastor, entonces tú sabes como que hay que darle... En este caso no es literalmente un golpecito Pero detrás de la qué oreja. casualidad detrás de la Wow. oreja, ¿verdad? Ajá, Que qué por eso casualidad, escucha. no sé por qué exactamente, debe ser tú, para que presten atención que no están las rebeldes, Yo ¿no? tengo las orejas muy suaves, ¿viste? Sí, no se te puede dar un No, palazo no, por ahí. no lo siento. Viste que parece mentira, pero no es solamente guiar hacia lugares bonitos, un pasto fresco, algo agradable, también el pastor distingue pues que cuáles son los tipos de ovejas y las corrige, les Claro, hace porque- para que todo salga bien pues en Claro, el porque su trabajo principal es que pastoreo. todas estén bien y todas cumplan su función. Y si algunas le están haciendo o están teniendo dificultades dentro de eso, su deber es corregirlo. Claro, Mira, así entonces es. aquí seguimos las ovejas contenciosas. Aquí te tengo una idea. ¿Qué significa eso? Dice que cuando dos ovejas que contienden, que pelean, Ah. cuando dos ovejas peleaban entre sí, el pastor las amarraba pata con pata Para que dejaran de pelear. por un tiempo hasta que se dieran cuenta que tenían que aprender a comer y vivir y convivir juntas. Wow. Ya saben. ¿Ok? Si Entonces, ustedes quieren terminar esas peleas en casa de sus hijos. A mi mamá sí, o mi de mamá me amigos. amarraba con mi hermana cuando yo ¿Te peleaba. amarraba? con barriga. Ajá. Ah, Sí, ya sí, había sí. leído eso. ¿ves? Ajá. Sí. Tienen que amarrar. A Ivana dice que con la hermana. La vamos a amarrar por las patas. Una A la- pata con la Con otra la para que otra aprendan a convivir. para que aprendan a caminar juntos. Ah, tú los dejas a los dos en un cuarto así, sentados uno frente al otro, no pueden salir del cuarto hasta que se arreglen. Hasta que se arreglen. Si duran ahí una Sí, semana, pero duran cuando ahí te una amarran semana. con Eso es frente para con las ovejas, frente. ¿qué? Esto es para las ovejas Contenciosas. contenciosas. Las Mira, pero ovejas están peleonas. las ovejas que buscan pastos ajenos. Ah, sí. Ajá. Muchacho. Estas son Ya las- va. Ajá. Páralo ahí, Descarriada. porque cualquier parecido a la realidad es pura coincidencia. Así Oveja mismo es. canguro. La oveja brincona. La Oveja oveja brincona. La que va de pasto en pasto. La que va de pasto en pasto. Léemelo, por favor. Eso Ajá. está interesante. Dice que estas son las que saltan la cerca del redil para buscar pastos en lugares ajenos. Ay, Dios. Wow. El pastor le echaba aceite amargo a los pastos
que no eran del redil para que ellas aprendieran a mantenerse en su redil. Wow. Fíjate. Están buscando para, ay, déjame ver si Figúrese aquel pastor usted. está mejor que Bueno, y si entonces- hay algún pastor Ajá. escuchando hoy, ya le acabas de responder. Aquella oveja que va y viene y brinca y se va para la otra iglesia. ¿Qué es lo que tiene Para que otro hacer? redil. Es para el otro redil que se Así brincan que del cualquier- redil. Ajá. Ojo, no estamos diciendo que hay que echar a perder los pastos ajenos. No estamos diciendo eso. No te vas a poner a echarle aceite a la iglesia, que digo, al redil del vecino, no. Pero bueno, ahí hay una solución para eso. Ujú. Mira, las ovejas que se extravían, ¿ok? Estas son las ovejas que se alejan tanto del redil que se pierden y no saben regresar. Son los descarriados que se van por el mundo y hasta cree que ya no hay esperanza de salvación para ellos. Después que te vas, no sabes, ya no quieres Sí. regresar, pues te da pena. En el Conocemos. caso de las ovejas no creo, en el caso de las ovejas... ¿De quién sí, estamos porque se hablando pierden. aquí? Sí, sí, ¿De sí. ovejas o de gente? Pareciera que conozco a alguien, ¿vale? Sí, esa es una oveja. Yeah. Ah. Sí, esas son, uno a veces camina por la calle, no, yo soy cristiano, yo soy oveja, disculpa, pero me fui y ay, no sé, a veces me dan ganas de ir a la iglesia, pero terminan oyendo. Ese son ese Bueno, a tipo de mí ovejas. ese tipo de lo que se la pasan juntas, que las ovejas son animales que les gusta estar en grupo, de verdad que eso es lo que se siente en la iglesia. Pues cuando uno llega a una iglesia y siente ese amor fraternal, ese compañerismo, esa hermandad, yo creo que es difícil querer salirse, pero siempre habrá alguien que se descarríe, que quiera buscar otro camino y bueno, es parte de eso, ¿no? Porque de verdad todos desearíamos estar siempre en el mismo redil, pues. Pero existe eso y de eso se encarga el pastor, o la busca, o después que la busca ya no la encontró, o la encuentra y después está herida. O sea, yo me imagino que si la llega a encontrar no serán las mismas condiciones que cuando se fue. Así es. Miren, esto va para todos los pastores. Si alguna vez alguno de los pastores que nos esté viendo hayan visto esto, nos pueden escribir allí. Sin nombres, por favor. No voy a dar nombre de ningún Pero pastor. tampoco en los comentarios no vayan a poner Ah, nombres de nadie. De nadie, ni que... se me parecía fulanito, no. No, por favor. Por favor. Solamente, sí. Sí, Yo tengo en mi ovejas, sí. congregación... Tuve tengo una ovejas, situación así, pero nada, no se sabe no de ponga nada de nombre, quién. hermano, no ponga nombre. Miren lo que pasa aquí, y es la respuesta de muchos líderes y pastores. ¿Por qué pasan estas cosas? Fíjate, alguna de las curiosidades de las ovejas es que se enamoran. Ah, caramba. también. Tienen amigos y llegan a empatizar entre ellas. Si usted tiene alguna ovejita que es enamoradiza, Ajá. ya usted ve por qué. Bueno, ¿sabe? Siempre en un redil hay una oveja que se enamora de esta, se enamora de esta. Después al mes siguiente está enamorado de otra. No sé si les ha pasado, ustedes lo han escuchado, pero a veces pasa. Entonces ya saben que es una característica de la oveja. No es culpa del hermanito, es La culpa de la oveja que lleva por dentro. Sí. La oveja que la acompaña. interna, La vale. oveja que lleva por dentro, es la oveja que la lleva lleva por a dentro. eso. Ajá, sí. ¿Eh? Mira, también están las ovejas inconstantes. Ah. Estas son las ovejas que tienen de todo un poquito. Sí, Dice que son como el yoyo, suben y bajan, a veces están arriba, a veces están abajo, a veces están adentro, a veces están afuera. Entonces, con estas el pastor tiene una forma un poco dolorosa de tratarla. Primero les aplica una disciplina más fuerte. Las acuesta en una mesa y con un palo les da con fuerza, de modo que les quiebre el muslo. ay Dios. Wow. Luego las venda y las entablilla con amor. Primero y después con amor las entablilla. Esto lo hago porque te amo, hijo. Pero al entablillarla lo hace de tal modo que los huesos no se unan correctamente y queden cojas. Esto es lo que conocemos como las ovejas pierniquebrada o quebrantada. De hecho, así lo habla en Ezequiel 34:4. Son las ovejas pierniquebradas. Bueno, lo que estamos hablando ahorita es Obligatoriamente eso, el pastor le rompe la piernita y Ay, después hace Esita. que no, o sea, la venda con amor, la cuida y todo aquello, pero hace que más nunca vuelva a soldar ese hueso ahí siempre que acoja, de modo que esta no se va a salir, no se va a quedar atrás. Aquí es donde uno en el podcast dice, Besita. advertencia, esto no aplica para los pastores y sus iglesias.
Claro, porque imagínate. No, Bueno, no queremos saber. literalmente, no que- El pastor partiéndole las patas a los congregantes. Bueno, No, es que yo lo vi literalmente, en no es un que, podcast. no es que literalmente le van a partir. Claro, me imagino, Mari, que seguramente una metáfora. se habrá perdido varias parábola, veces. una parábola. Se habrá perdido varias veces y como diciendo, bueno, ya me tienes cansado ya, o sea, aprende Claro, a que es te por un tienes que tema quedar de aquí. seguridad. Es por un tema de seguridad las ovejitas, porque sabemos que las ovejitas no se pueden valer por sí mismas. Son ovejitas que de repente a veces están adelantadas, a veces están atrasadas. Ni mejor coja Y que es- se la y coma un claro, lobo. y como el pastor tiene que estar pendiente de tantas ovejas, pues definitivamente la mejor forma es Ahora, quebrarle la yo patita. te voy a hacer una pregunta a Gerardo y a los tres. ¿Qué prefieres tú, como líder en la congregación, tener que una ovejita se la coma un lobo o que esté cojita por una pata? Que te coja. Que te coja. Igual. Entonces, a veces ese golpecito o aquel pastor que bajó al hermanito porque el hermanito andaba y lo bajó de las funciones que estaba haciendo y lo sentó, lo está haciendo por el bien. ¿Me entiendes? Porque es preferible como líder o como pastor o como el cabeza de un ministerio tener una ovejita que esté cojita o molesta porque la bajaste o porque le llamaste la atención y la sentaste. Te quiero de primera fila y no vas a cantar, no vas a adorar, no vas a tocar, no vas a servir, no vas a hacer nada, ¿verdad? Que esté molestica y sentadita, pero que no venga y se la vaya a comer un lobo por Así estar mismo es. inventando. Exactamente. Así mismo es. Mira, también están las ovejas maduras. Quiero preguntarle a los que nos están viendo, Ok. ¿qué prefieren ellos? Si una ovejita se la coma un lobo. Un lobo, exacto. ¿verdad? No va a faltar el que diga, No. seguramente ahorita está escribiendo uno, no, que se la come el lobo, porque por desobediente. Claro, que Justifique se su la come el respuesta. lobo quiere decir que se va al mundo, que se pierde, que pierde su sentido, su guía, su norte. Acuérdese que muchas veces eso ni siquiera depende del pastor, eso es una decisión de cada quien. Cada quien, Porque tú claro. como pastor puedes ir y hablar con la persona, pero tú no la puedes traer obligada a la iglesia. O sea, tú no le puedes decir, tú tienes que hacer esto. Al final tenemos libre albedrío y al final la persona termina haciendo lo que quiere. Entonces es posible que ella misma se dé cuenta que el lobo, cuando se consigue un lobo, ella misma va a volver. ¿Ok? Entonces Sí, pero eso también... cuando venga de regreso, entonces consigue al pastor con el... Sí, ven para quebrarte la el patica. sable. Pa' que no te- El sable de luz. Ven para que quebrarte la patica para no te vuelvas a ir. Si alguien ha vivido esta situación, coméntenlo aquí abajo. Por favor. Los comentarios con O más han me visto gusta algún- los estaremos nombrando en el Gerardo, podcast que que viene. nos echen el cuento si han visto algún pastor con el sable de luz partiéndole la patica a la oveja. Mira, pero también hay cosas buenas, no son todas malas. Las Ah, ovejas gracias a maduras, Dios, gracias. Las ovejas maduras. Sí, estaba ya la cosa sí. estaba Estas pasando a son- otro nivel sí, ya. ¿verdad? Estamos en otro nivel de ovejas. Aquí estamos puras ovejas maduras. No, nosotros no somos ovejas, somos corderos. Cordero. Nosotros somos corderos, nosotros estamos en otro nivel. Wow. Pero las ovejas maduras son las ovejitas que, bueno, que obviamente nunca se apartan del redil. A pesar de lo que esté pasando, ellos siempre están allí. Qué bueno. ¿Ok? Siempre están al lado del pastor. Siempre, que puede ser que se equivocan, pero nunca ni están atrasadas ni están adelantadas. Siempre están ahí, al ladito del pastor, cumpliendo con sus funciones. Y Saben van que al paso. saben que ese es su Eso- pastor eso y es no un se ejemplo- alejan. Es un ejemplo de lo que estamos haciendo hoy. El pastor dijo, vamos a hacer un podcast. Y aquí estamos un poco locos así, leyendo Vamos, En libros. el primer podcast, disculpamos a la audiencia, ¿verdad? Sí. ¿Alguno dijo que no? No, aquí están todos, gracias a Aquí Dios. estamos. ¿Verdad? El próximo podcast tendremos nuevos invitados, más gente. Claro. Esto va a ser Qué un bueno. bochinche. Les aseguro que cada vez esto va a ser más bochinchoso. Claro, qué Ese término bueno. es nuevo, ¿verdad? Bochinchoso, sí. Ok, vamos a patentarlo, que YouTube nos dé regalías si alguien más utiliza la palabra. Gracias. Sí, Anotado. Ok. es que la idea es que el tema sea de que cada uno aporte, igual los invitamos a que aporten, a que den sus comentarios acerca de Los temas, que, los temas. cómo ¿Qué se quieren que considera toquemos? usted, qué tipo de oveja es usted. También lo puede De decir la ahí que en se los adelanta, de la que se atrasa, Mira, de pero la aquí hay que... aquí hay otro tipo, mira, esta es otra clasificación, la oveja débil. Esta es la ovejita que, bueno, que no se le presta atención, la ovejita que no se alimenta, la ovejita que está desnutrida, ¿ok? No es ni es bueno que esté débil y que esté desnutrida, ni tampoco que esté engordada. Pareciera que con ciertos animales como las vacas, por ejemplo, los corderos, Mientras más gordo, mejor. pareciera que mientras más Bueno, y el gordo mejor. En cochino el caso, también. el cochino, Claro. en el caso de la oveja no. De hecho, incluso en la palabra el Señor habla de las ovejas engordadas y las ovejas fuertes como que hará juicio contra ellas. Pero es que estamos hablando, cuando estamos hablando de ovejas fuertes, son aquellas que causan divisiones, son aquellas que causan más bien problemas. Y las ovejas engordadas son aquellas que han estudiado durante toda su vida, escuchan, leen, se nutren, pero nunca aportan, están engordadas ellas, pero nunca comparten. Nunca Nada para dan afuera, nada de para lo que afuera. saben. Entonces no es bueno ni lo uno ni lo otro, ni estar débil, ni estar engordada.
definitivamente los pastores deben saber cuál es el peso que debe tener cada ovejita, porque bueno, las paticas y el peso que ellos deben cargar, pues hay cierto peso que deben tener. Ellas no se deben ni tener menos. Venga, unos parámetros. Pues. Sí, porque con lo que mencionaste, que no son de carga. Exactamente, Entonces, si están muy no son gordas, me animales imagino de que carga, no pueden las caminar. patas no les da la... Así No, y que es. también el pastor es el que carga las ovejas, él es el que ellas no brincan, ellas no se impulsan, ellas simplemente están para que el pastor las levante, les haga cariño, las mueva del lugar. O sea que para ellos es importante que no estén gordas porque necesitan que tengan un peso que él las pueda movilizar. Pues me imagino Exactamente, porque que hay caminar una mucho. oveja grande debe ser pesada. Fíjense esto que voy a decir. Las ovejas viven en rebaño por supervivencia individual. O sea que buscan los rebaños, los grupos, por supervivencia individual. O sea que son hasta inteligentes en ese sentido porque saben que donde hay más, tienen mayor porcentaje de sobrevivir. O sea que buscan los rebaños o pertenecen al rebaño por un tema de supervivencia. Tú sabes que yo leí que ellos tienen, cuando las ovejas que les estaba diciendo que se apartan y entonces ellos tienen miedo y corren al centro, ellos tienen como un patrón de movimiento que dicen que es hasta, se puede comparar con un modelo matemático. Ellos tienen un patrón de movimiento. Como los Las pájaros, ovejas. que los pájaros a veces también tú los ves y tienen Sí, unos exactamente. movimientos para Ajá. arriba, para abajo. Entonces ellas también tienen sus patrones de movimiento que se pueden comparar a modelos matemáticos. ¿Ok? Está como estudiado eso, que ellos, la tendencia del movimiento de las ovejas, no sé cuál es, pero bueno. Bueno, me imagino que el pastor sabe todo, porque el pastor Claro, conoce el pastor las mucho tiene que eso en las conocer, ovejas. definitivamente. Sí, es un tema que definitivamente los líderes y pastores deben conocer a las ovejas, porque no todas las ovejas se tratan igual y como hemos visto que son tan sentimentales, tú no puedes tratar a la oveja de la misma manera. Hay ovejas que necesitan más atención y hay ovejas que no. Claro, tienen que saberlo, si hay tantos tipos de ovejas que acabamos de nombrar. Bueno, sí, les acabo de decir, les voy a leer esto. Primero que hay 200 razas de ovejas, o sea que fuera de cada tipo de oveja, ¿verdad? Que son sentimentales, que se deprimen, que son Una personalidad. 200 tipos. 200 razas, razas de ovejas distintas. Hay 200 países en el mundo, solamente estoy diciendo un comentario, nada que ver. Bueno, y resulta que en la Biblia se menciona 298 veces oveja en la Biblia. O sea que es bastante mencionada. Sí. La oveja. 298 veces se menciona, ¿verdad? El nombre oveja en la... Otra curiosidad es que las ovejas no beben agua en movimiento. ¿Cómo así? Ah, y otra cosa De que ríos. O sea, tampoco... ellas no van y toman Ok, agua en que un si río. el río está No, moviéndose... el no río debe tiene que estar posada. tranquilo. El río Ajá. tiene que estar tranquilo. En posada, agua en posada. Exacto. Y el pasto tiene que ser fresco, no es un pasto así seco o, ¿sabes? Y Maluco, tú es un sabes que pasto leí yo fresco y también, sabroso. ellas no son capaces de diferenciar entre agua sucia y agua limpia. O sea, ven agua y la toman, así esté sucia. Claro, si son aguas empozadas y no son aguas en movimiento, normalmente deben ser aguas llenas de tierra, ¿ok? Porque si están empozaditas, las ovejas le pasan por encima y ellas toman de esa misma agua, o los animales le están pasando por encima. Importante. Bueno, yo creo que aquí todas estas características de las ovejas que se pueden equivocar, que pueden entre el agua, el alimento, por eso es que el pastor se asegura de que sea un agua fresca, de que esté en un lugar. Ah, bueno, otra curiosidad, ellas no pueden estar en lugares donde hay vientos. No pueden estar en un lugar donde hay vientos. Ellas necesitan estar en lugares donde el clima sea, vamos a decir, que sea agradable, ni muy frío, ni muy caliente. De hecho, ellas se pueden mover de diferentes lugares de acuerdo a las estaciones, porque ellas no pueden estar siempre cuidando que su calidez, su temperatura se acorde al clima. Y que, claro, eso ayuda a que ellas, mientras más tranquilas y más cómodas están, pues pueden comer con más tranquilidad y lo más importante es que ellas coman mucho porque de eso depende el crecimiento de su lana. Bueno, una de las cosas que tengo aquí en la palabra dice que él con su brazo recogerá los corderos. Estábamos hablando de eso, de que hay unas ovejas y hay corderos también. Los corderos, la diferencia es que el cordero es el que es más, digamos, más poco tiempo en la fe, pues. O está recién llegado en la fe, o se alejó y volvió,
o está, vamos a decir, que tiene más fragilidad que cualquier hermano en la iglesia, pues. Entonces dice aquí que Él en su seno, con sus brazos, nos guiará con cuidado. O sea que la figura de pastor tiene más responsabilidad que cualquier otra. En la Biblia nos asemeja a ovejas porque en la antigüedad, en esa época de Jesús, pues había muchos pastores. Realmente era una profesión bastante, porque había muchas montañas y había muchos animales, muchas ovejas, y por eso el Señor se encargó de compararse con un pastor, porque era la forma más fácil de visualizar cómo era la relación del pastor con la oveja, cómo quería él que la oveja se sintiera y cómo iba a ser la forma en la que él iba a tratar la oveja para que esta oveja, pues en ese caso nosotros, estuviéramos más contentas, más felices, porque si la palabra dice que la oveja es un animal que es frágil, que es débil, también quiere decir que con esa personalidad que mencionó mi esposo también, que quiere decir que ellas sienten felicidad. Entonces eso es bonito porque nosotros nos sentimos felices con un pastor que nos cuide, que nos guíe. Primeramente el que tenemos aquí, el hombre de Dios, y con la guía del buen pastor, que es nuestro Señor. Fíjense algo que con respecto a aquel pasaje de la Biblia que le dice Jesús a Pedro, que si lo amas, él habla en tres. Primero le pregunta, ¿tú me amas? Después, apacienta mis corderos. O sea, apacienta, cuando se habla de apacentar, es de cuidar con un extremo cuidado. Porque una cosa es cuidar y otra cosa es apacentar. ¿Ok? Mis corderos, o sea, los nuevos creyentes. Pero después le vuelve a preguntar que si lo ama. Pedro le vuelve a responder y le dice, cuida a mis ovejas. ¿Verdad? Pero la tercera vez le vuelve a preguntar, Pedro se le molesta, ¿verdad? Y le vuelve a decir, apacienta a mis ovejas. Ok, entonces tenemos que cuidar al recién convertido, ok, a aquella cordero que está llegando, porque es un recién convertido, hay que apacentarlo, hay que tenerle paciencia, hay que cuidarlo, hay que tener mayor atención. Pero después cuando se vuelve oveja, hay que cuidarla, más no apacentarla. Pero después él le habla de apacentar la oveja. ¿Qué significa esto? Esa ovejita que se perdió regresa y hay que tenerle la misma paciencia que a un cordero, o sea, que a un recién convertido. Entonces, a mí me encanta cómo Jesús hace que Pedro a la similitud de estos tres casos. Mira, hablando pues de versículos en la Biblia, fíjate que hay uno que dice, y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas, ¿no? Fíjense cómo él habla aquí, porque sabe que las ovejas, ya vimos que son animales frágiles, animales dependientes, que si se meten en problemas ellos mismas no pueden, a pesar de que tú dijiste que la oveja era tan inteligente y tiene tantas cosas, fíjate que lo que le pasa es que si se quedan metidas en una zarza o si las paticas se les meten en un hueco o algo de eso, ellos no pueden resolver, no tienen cómo resolver, necesitan. Entonces, así somos muchas veces nosotros cuando andamos sin una guía, sin tenemos una dirección, sin tenemos alguien que nos encamine, alguien con quien tú puedas hablar y te pueda decir, mira, sal de ahí de esta forma, porque a veces nosotros tratamos de salir de un problema y nos metemos en más. ¿Sabes? Tú empiezas como a hacer fuerza para tratar de salir y de repente lo que haces es hundirte más. Entonces, como él dice y nos hace la semejanza de que tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas sin pastor. O sea, gente que anda deambulando por la vida sin saber hacia dónde va, sin rumbo, sin dirección y sin guía, ¿no? Hay otro por aquí que dice, he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. ¿Ok? O sea, estamos definitivamente en medio de lobos. Nosotros como ovejas, el mundo, lo que nos ofrece el mundo, el pecado, las situaciones que podemos encontrar cuando no tenemos una dirección, son los lobos. Y Yo si me nosotros, imaginé, ahorita cuando dijiste eso, a las personas viendo el podcast, sentados en la sala de su casa y viéndole al lado. Debe ser que es un lobo.
¿Serás un lobo o serás una oveja? Ajá. ¿Serás del rebaño o estarás? Ajá. Mira, yo me acuerdo mucho que decían que antes en las iglesias decían, hay que tener cuidado porque el lobo se disfraza de oveja y se mete dentro. Yo no creo que el lobo llegue a disfrazarse de oveja. Es que él se mete como lobo, pero no lo vemos. O sea, yo creo que Exactamente. desde el principio cuando una persona entra a una congregación, Tú te das cuenta de tú quién te das es. cuenta de quién es. Lo que pasa es que tratamos de que Dios lo vaya transformando, Que tú piensas que va a cambiar. que va a cambiar y bueno, Sí, pero no al final necesariamente pasa. no necesariamente pasa. Porque Sí. yo creo que todos entramos a una congregación siendo lobos. Siendo lobos. En el Definitivamente. momento en que aceptamos a Cristo en nuestras vidas, empezamos el trabajo, nacemos como corderos, ¿ok? Y empezamos el crecimiento y nos convertimos en ovejas. Pero definitivamente, estoy casi seguro de lo que les estoy diciendo, todos entramos como lobos. Lo que cambia la diferencia es el conocer a Cristo y empieza el trabajo del Espíritu Santo en nosotros y a cambiar. Se caen los colmillos, se caen los Se caen pelos, se colmillos, caen los pelos cambian por Sí, lana. las uñas, Lanitas. se caen las Sí, uñas, sí. se caen todas esas cosas. Definitivamente Mira, pero fíjate creo que que él es nos así. dice que estamos en medio del lobo y que tenemos que ser prudentes como las serpientes y sencillos como las palomas. Así es. Aquí utiliza dos animales más, ¿no? ¿Cómo tenemos que aprender a eso? Y otro tema importante, dice, hay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Sí. Porque hay pastores que se dedican a eso. Parece mentira que en este caso no son las ovejas Sí. las que se dispersan, son los pastores que crean cizaña dentro de la gente y hace que las ovejas terminen separándose. Aquí voy. Yo creo que pudiéramos tocar el tema de un poco de lo que nosotros creemos de la paternidad, porque hemos estado en conversaciones anteriormente de que la gran diferencia entre una iglesia que cree en la paternidad y una iglesia tradicional que cree en el pastorado, ¿verdad? Es justamente ese, es el maltrato a las ovejas. Es que muchas ovejas se han dispersado por el maltrato desde el púlpito, ¿ok? Yo pienso que los púlpitos es para enseñar, Para edificar. edificar y no para destruir o dejar en ridículo a las ovejas, ¿verdad? Y eso ha pasado por muchos años. Y por eso hay muchas ovejas maltratadas que cuando tú le hablas, no, que ¿por qué no me acompañas a la iglesia? No, yo fui, pero siempre tienen un dolor, tienen una herida que todavía no han sanado. Y eso ha alejado muchísimo a las ovejas, a algunas ovejas que han caído en estos rediles donde aquellos pastores maltratadores Claro. y exprimidores. Porque hay que entender, a veces, una de las cosas que más pasa en la iglesia es que el líder o el pastor no reconoce qué porcentaje es esa oveja. Porque sabemos que hay personas que son de 30%, otras que de 60% y otras de 100%. ¿Ok? Personas que tú puedes exigirle porque están comprometidas con la visión, están comprometidas con tiempo y puedes exigirle un 100% y lo van a dar gustosamente. Pero hay ovejas que por sus ocupaciones son de 30%. No le puedes exigir más de un 30% dentro de las congregaciones porque no son, pues. ¿Entiendes? Entonces, yo creo, y ahí es donde cuando el pastor o el líder no discierne qué porcentaje. Sabiduría, no tiene la No tiene la sabiduría. sabiduría para ver de qué porcentaje es ese creyente, de qué porcentaje es esa oveja, ¿verdad? La maltrata. La maltrata. Mira, Y no se trata Sí. de que sea una oveja rebelde y que tengas que darle unos toques para Sí. corregirla, no, es que a lo mejor es un buen creyente, es una oveja tranquila, pero le exiges tanto que la maltratas. pero tú sabes que en relación con que las ovejas se ofendan, a veces ni siquiera o sea, puede venir de parte del pastor, porque hay pastores que tenemos claro que utilizan el púlpito para ofender y para tirar puntas, ¿no? O sea, que de repente no pueden llamar a la oveja delante y decirle, mira, ven acá, esto no, sino utilizan el púlpito para generalizar y decir X, ¿no? En cualquier condición en la que tú estás. Pero también es verdad que hay ovejas que se ofenden de nada. Hay ovejas que lo que le dicen Delicadita. la verdad, que lo que está en la palabra. Ah, sí. Hay gente que no quiere, o sea, hay gente que quiere un Dios a su medida y no está dispuesto a escuchar lo que dice la palabra en relación a ciertos temas. Y son esas ovejas que cuando tú les dices la verdad, cuando le dices, las confrontas, son ovejas que sencillamente van a salir corriendo porque no están dispuestos, porque no están comprometidos y no les Exactamente. interesa. Yo Exactamente. escuché hace un tiempo hablar un pastor del tema de las ovejas. Mire, si una oveja se siente que lo que allí se imparte o el alimento que allí se da
no la satisface es porque esa oveja no es de ese redil. Lamentablemente toma una decisión de entrar a una congregación que no es su redil. ¿Okay? Yo creo que cuando una oveja se siente feliz, se siente cómoda, se siente satisfecha con el alimento que se le da en un redil, pues esa oveja Se queda. se queda. Sí, acuérdate que oveja gorda no brinca la cerca. Es así. Sí, qué cómico eso. Sí, cuando uno tiene la ovejita gordita, Sí, no, está puede, gordita, no puede brincar la no cerca. engordada como lo que decíamos antes, Es sino así. gordita en el sentido de alimentadita. Bien pues. alimentada no va a brincar, porque sabe que del otro lado es capaz que el alimento es malo o no consigue alimento y bueno, va a pasar hambre. Bueno, mira, en relación a eso que tú dices, yo creo que definitivamente eso aplica no solo para las iglesias, sino incluso para muchas áreas de nuestra vida, que cuando nosotros estamos en un lugar correcto es donde tú floreces. Puede ser que tú estés en un trabajo y en ese trabajo no sea el trabajo correcto y nunca pase nada y tú te sientas inconforme, pero de repente tú llegas a otro trabajo en donde te gusta y te apasiona y sientes que eso es lo... Y ahí floreces, ahí te salen todas las habilidades. Exacto. Lo mismo pasa en las iglesias. A veces Exacto. tú llegas a una iglesia y entonces de repente, bueno, estoy aquí porque aquí viene mi hija o porque es la que me queda cerca, pero no es el lugar a donde está siendo llamada porque tu propósito Así no está es. allí. Entonces también es identificar eso, porque no es que tú puedes estar en cualquier iglesia. Yo creo que definitivamente cada uno tiene un lugar en una iglesia en Así. función del Tiene su propósito de redil, la iglesia. tiene su claro. Es que por eso es que Y tiene su el pastor. medio ambiente tiene que ver mucho con eso, porque si a la oveja le gusta el frío o le gusta un valle o una montaña y de repente ese no es su medio ambiente, ese no es su atmósfera, no es su hábitat, Es así. de repente ya no va a engordar, no se va a sentir feliz, no va a tener ese No va a pasto tener que... el mismo hambre que la demás ovejas. Exacto, Sí, y tú entonces sabes eso que la voz cambia, del pastor. eso cambia. ¿Sabes? De repente puede ser que el mensaje sea el mismo, ¿sí me entiende? Pero puede ser que la voz del pastor, no literalmente, ustedes me entienden lo que le estoy diciendo, es el hecho de que Sí. sencillamente hay cosas que le desagradan, o sea, cuando no estás en el lugar correcto, No es la o sea, voz de tu todo lo que pastor. te dice el pastor te molesta. Mire, yo quiero aclarar algo antes que nos vayan antes que le vayan a dar a la X para cerrar la ventana, que este tema, la intención principal no es criticar, sino un poco compartir las experiencias, lo que hemos leído, ¿verdad? Porque sabemos que... ¿Tú tienes un testimonio de eso? No. o sea, solamente- No nos acompaña el de los testimonios. No, Ajá. eso vamos a dejarlo para la semana, el próximo podcast, porque el próximo invitado siempre tiene un testimonio. Siempre tiene un testimonio de todo. Siempre, es demasiado cómico, así que ustedes van a gozarse con nosotros de los testimonios de él, porque el tema está en que el motivo de tocar estos temas así muy informalmente es poder, relajados acá, ¿verdad? Es poder compartir y hablar de temas que no en forma de crítica, sino de nuestras experiencias desde nuestro punto de No, y vista. de informativo también, Y porque es informativo, algo porque a lo que... mejor alguno estará escuchando esto y no lo había visto desde este punto de vista, ¿verdad? Y hoy dice, wow, ¿verdad que sí? Nosotros, desde nuestra perspectiva, tocar este primer punto es como hablar de nosotros mismos, ¿no? Porque somos considerados ovejas dentro de un gran rebaño mundial, pastoreado o a la cabeza por cada uno de los líderes de cada ministerio, pero principalmente de Cristo, Amén. que es el pastor principal de este rebaño. Así ¿Ok? es. Y esa es la idea. La idea es reconocer que somos ovejas, reconocer que venimos y que estamos en un gran rebaño mundial, que aunque como acabamos de ver, hay 200 razas de ovejas. O sea que seguramente la oveja de Latinoamérica es distinta a la oveja de Europa, y la oveja de Europa es distinta a la oveja de América del Norte, y la oveja de América del Norte es distinta No, incluso deben haber distintas variedades de ovejas en una misma región. en una misma La región. oveja que es más negrita, la oveja, porque yo he visto ovejas negras, ovejas blancas, o sea, dependiendo de la oveja que tiene la lana más enrollada. La que la tiene Bueno, más fíjense lisa, que no sé. ahorita tengo ese sentir de que la oveja no es la que cambia. O sea, la oveja no es la que tiene que estar preparada para el redil, es el pastor el que tiene que estar preparado para ver qué tipo de oveja es, para ver qué necesidad tiene, para ver cuál es su debilidad, cuál es su fortaleza. Y realmente yo creo que este programa está más hacia el pastor, porque el pastor es el que realmente debe de tener una conciencia de que no todas son iguales, de que no todas merecen el mismo trato, de que no todas, porque la sabiduría que desarrolla un pastor debe estar en su conciencia. O sea, en el sentido de que si no me considero un pastor, no vas a ser un buen pastor, porque el perfecto pastor y el bueno es Jesús. Pero nosotros como ovejas debemos de tener
ese deseo de que donde estamos, el pastor tenga la conciencia de que no somos perfectas, de que tenemos emociones y que pueden ser o no. Y yo creo que este podcast es más hacia el pastor, para que el pastor conozca más a la oveja. No sé qué dicen ustedes, Sí, así es. porque el pastor tiene una responsabilidad tan grande hasta la oveja que realmente yo considero que la oveja pocas veces se le culpará, casi siempre es al pastor al que por el desconocimiento de la oveja o por alguna cosa que haya pasado que se le haya escapado, porque a veces hay rebaños grandes en los que el pastor quizás no está tan pendiente de todas y puede que haya que ocurra algo, y yo creo que el pastor es un papel fundamental en este caso, ¿no? Fíjate lo que tú estás diciendo ahí. Obviamente cuando ya son rebaños muy grandes, debe haber siempre un pastor principal, que es el que conoce. Pero el pastor siempre trabaja con otros pastores, porque es imposible que un solo pastor pueda estar pendiente de tantas ovejas, sabiendo que definitivamente las ovejas son tan dependientes. Yo creo que debería haber un pastor por cada 40 o 50 ovejas. Sí, es que no, Porque es que es no puedes imposible manejar más. poderlas conocer a todas. Sí. Fíjense algo, y no es casualidad que la oveja es el único o fue el primer animal clonado. O sea, bíblicamente la oveja tiene una presencia importante y fue el primer animal clonado. La raza Dolly fue el primer oveja. Dolly. La oveja Dolly, esa raza, ¿verdad? Fue la primera oveja clonada. O sea el único animal que ha sido clonado. El único, sí. O sea que no hay, no creo que actualmente creo que sí. no, los ratones, ¿no? Las ratones clonaron también la vaca roja. Los caballos. Caballos han clonado. Ya la vaca roja extinta del Antiguo Testamento. Actualmente ya hay hay una nueva generación de esa vaca, porque esa fue extinta hace muchos años y ahorita actualmente volvieron a... Bueno, se aseguraron de que fuera un animal frágil, un animal inocente, porque las ovejas son Pero así. no es casualidad que haya sido la oveja la primera animal clonado. O sea, quisieron hacer lo que Dios hizo, ¿verdad? De crear algo, y ellos lo hicieron con la oveja. Imagínate. Mira, en relación a lo que estaba diciendo Soria, de que esto estaba más dirigido a pastores que a ovejas, también recordemos, por ejemplo, el caso de David, cuando él tenía la labor de ser pastor de ovejas, que él decía que él había aprendido mucho, de hecho, cuando se enfrentó con Goliat, porque él en algún momento para defender sus ovejas tuvo que enfrentarse a tigres, a lobos, a osos, a leones. Entonces, esos son también cosas que le corresponden a los pastores, porque se supone prepararse. que los pastores tienen ese conocimiento que permite que la ovejita no puede ver, que hace que se tenga que enfrentar a esas situaciones que día a día. Pero eso pues, no lo ven tenemos las que ovejas. enfrentar. Eso no lo ven las ovejas. Normalmente el rebaño no ve los Tú enfrentamientos. lo que sabes es que está protegido, pero no sabes lo que implica para el pastor Exactamente. mantener al rebaño tranquilo. Tú no sabes lo que está pasando al otro lado de la cerca. Es correcto. Sí, a veces la oveja no ve lo que el pastor está haciendo por la oveja, ¿sabes? Las horas de intimidad con el Señor, las horas de oración, La el entrega, tiempo, el sacrificio, el tiempo de la lectura paciencia. para poder llevar algo fresco, tiempo de lectura para que el Señor le revele a través de la palabra lo que tiene que predicar ese También, domingo. y el tiempo que le tienes que dedicar a la gente para escucharlo, porque a veces es que te cuenten la historia de su vida y sencillamente lo que necesitan es hablar. Y no, y como estábamos hablando ahorita, por haber diferentes tipos de ovejas, hay ovejas que no te llaman, hay ovejas que te escriben todos los días, ¿verdad? Y hay ovejas que tienes que escribirle todos los días, porque cuando tú le escribes, se sienten amadas, ¿sí? Se sienten parte Sí, de la, ellos del rebaño. no escriben, pero necesitan que le Que escriban. le escribas, sí. Y hay unas que te escriben todos los días, o otros te escriben todos los días. ¿Cómo amaneció, pastor? ¿Cómo le ha ido? Y esa es la forma en que ellos se sienten parte del rebaño. Claro. Sí, es así. Sí. Así que... Yo creo que aquí definitivamente esto debería ser un parte y parte. Nosotros entender que efectivamente como ovejas, ya que estamos haciendo la similitud con las ovejas, definitivamente necesitamos ser dirigidas y ser guiadas, no por casualidad el Señor nos compara con ovejas. Definitivamente nosotros necesitamos estar en manada, necesitamos congregarnos, necesitamos, porque eso como que nos protege, eso nos Así resguarda, porque no es solo el pastor, sino que la ovejita que está al lado, que está viendo que tú estás haciendo algo que es capaz de poderte decir, ya va, eso no es lo correcto, ¿no? El apoyo en oración con los otros, definitivamente, por eso Ese comparativo. esa debe ser, exacto, esa comparación
preparación de que debemos aprender a vivir en rebaño. No es que todos montados en no, sino que efectivamente debemos aprender a que nosotros no estamos solos, sino que tú tienes que siempre tener alguien que te respalde, porque definitivamente lo que enfrentamos no es fácil. El día a día que nos toca enfrentar no es sencillo, y así se vea sencillo no parece, porque cualquier situación, por más fácil que sea, te puede sacar de tu propósito, te puede Así sacar es. de la iglesia donde estás, te puede Así hacer es. tomar malas decisiones, y unas malas decisiones puede traer consecuencias importantes a tu vida. Entonces, fuerte. aprender a entender que somos dependientes y que cualquier cosa, cualquier decisión o cualquier cosa que vayas a hacer es importante consultarla, pero consultarla con la fuente, consultarla con la persona que tiene la sabiduría para darte la respuesta para que tomes una decisión El pasto y adecuada. el ambiente. Una de las cosas que vi de esto también es que el redil no lo tienen lejos. O sea, donde las pastorean, en la distancia del redil es cerca. O sea que realmente la oveja no creo que se No, que canse. normalmente el pastor duerme, No creo que se duerme canse. donde pastorea. No, o sea, que el pastor se asegura de que ellas no caminen mucho, de que del lugar donde estén resguardadas pues sea cerca de donde ellas comen, o sea, que están tranquilas. Eso el pastor pienso que ahorita estamos aprendiendo mucho aquí, yo no sé ustedes, Sí, pero sí, yo sí, estoy así. aprendiendo muchísimo. Bueno, Me y- estoy recordando que de los 5 ministerios que tiene lo que sería una iglesia, cómo el Señor hace que el pastor sea la figura que lleve el rebaño, o sea, que nos guíe. Porque realmente la función del pastor como tal, si no, no se llamaran pastores, porque es algo que está en los 5 ministerios, está en la figura de pastor, de función, de cuidado, y está también como estuvo en todo el Antiguo Testamento de pastor. Entonces tenemos que entender que no es un cuidado lejano, no es un cuidado indiferente, no es un cuidado de una manera, vamos a decir, ligera. Es un cuidado preocupado, es un cuidado de muchos detalles que Y tiene el pastor personalizado. para que ese rebaño esté gordo, como decíamos, esté nutrido, se tome agua limpia, tome un alimento fresco, y en este caso saber que el pastor, la preparación del pastor tiene una variante aquí que sería el amor, porque un pastor que no ame, yo creo que las ovejas sentirían ese sentimiento que no lo ven, y yo creo que no serían las mismas ovejas con un pastor amoroso a con un pastor, no sé qué dicen Sí, ustedes, claro, claro. que pudiera ser definitivamente. Muchachones, les como puedo contar algo. Ajá. Ya estamos por llegar a la hora del primer podcast. bueno. Ajá. Ha llegado el tiempo de despedirnos. Pareciera poco tiempo, pero estuvimos conversando ya casi una hora de este tema. Para nosotros es un placer poder llegar a... Creo que escribimos o anotamos tantas cosas que todavía quedaron por fuera, porque de este tema hay mucho de qué hablar, ¿verdad? Pero sí quisiera que cada uno de nosotros dé lo que más le quedó. O sea, como lo que más me gustó de lo que se habló hoy. Ok. Gerardo, cuéntame. Bueno, de todo lo que se habló, no sé si me estoy escuchando muy fuerte. No, está bien, está bien. De No, todo lo que se habló. Creo que escribieron que está bien, que Obvio, no dejamos nos solo a dijeron por personas. producción que está perfectamente en tono de voz adecuado. Que ciertamente el parecido es completo. No hay una sola característica de las ovejas que no se asemeje a nosotros como seres humanos y miembros dentro de una iglesia. Igualmente, el pastor dentro de la iglesia tiene las mismas funciones que un pastor real con ovejas reales. La similitud yo creo que es más bien impresionante, creo yo. Y es por eso que siempre se ha comparado de esa manera dentro de la palabra, por decirlo así. Sí. Mari, Mira, a mí me causó mucha curiosidad el tema de que las ovejas no están hechas para cargar peso, ¿no? Entonces el hecho de que nosotros nos encanta cargar un peso, nosotros nos encanta un problema, tú sales de Muchacho. uno y vas y te buscas otro en la esquina, ya no muy lejos. Una muy querida amiga decía que nosotros cuando no tenemos una cruz buscamos un palito y nos los hacemos. Siempre estamos buscando un problema, y definitivamente no estamos hechos para cargar. Y el Señor nos dice en su palabra que dejemos todas las cargas en Él y que llevemos el yugo de Él, que Él es ligero. Pero a pesar de que no estamos hechos para llevar cargas, nos encanta llevar una carga. así es. Entonces debemos aprender a soltar la carga y a entender que no estamos hechos para llevar carga, y es por eso que nos pesan tanto las cargas. Amén.
Así es. Soria. Bueno, de verdad deseamos que este primer podcast sea para ustedes, que puedan realmente digerirlo como lo estamos digiriendo nosotros, de una forma de aprendizaje, pero también de que podamos aplicar esto, ¿no? Porque ¿qué es lo que se desea de un podcast? Que compartamos los puntos de vista que, pues, por supuesto, vamos a tener un común, que es que el Señor no se equivocó en comparar el pastor con las ovejas, porque realmente el lazo que une a un pastor con la oveja es la que le permite a la oveja que lleve un fin y un propósito, como es el que sea nutrida, sea alimentada y se sienta feliz. Así es. Bueno, a mí me impresionó mucho, o me gustó mucho, la parte de las emociones de la oveja. Que a veces nosotros los vemos como animalitos que puede sentir, qué emoción puede tener, y bueno, se demostró científicamente Sí, tiene como que muchas. tienen muchos sentimientos. Además, ahí se parecen a nosotros. Sí, ¿verdad? claro, De la muchísimo. ansiedad. O nosotros a ellos, uno y Exacto, otro. alguna de las dos. Yo creo que sí, no sé qué fue primero. Sí, pero definitivamente La ahí nos oveja parecemos ¿La mucho. oveja o el hombre? No sé. Sí. Así como el huevo o la gallina. Sí, Ajá. yo creo que fue primero la oveja. Primero fue la Sí, oveja. fue primero Dios creó Yo creo todos los que animales, y después el creó primer al hombre. animal que se creó fue la oveja, Sí, creo yo. ¿verdad? Y sentimentalmente, bueno, nos parecemos mucho a la oveja, así que me impresionó mucho eso, lo de que reconocen y son empáticos en amistades y en enamorarse. Wow, qué maravilloso. La oveja se enamora. Así que cuando ahora vea un rebaño de ovejas, le veré los ojitos, a ver si tiene ojitos enamorados. Pero bueno, de verdad que fue un placer creo para mí poder compartir este primer podcast. Sí, señor. Se nos hizo súper rápido. Para creo, todo. ¿verdad? Estuvo súper. Creo que nos puedes dejar tus comentarios. Como les dije al principio, pongan en qué quieren que podamos hacer los siguientes podcasts, qué temas podamos tocar, ¿verdad? Creo que la próxima podcast vamos a tocar el tema un poco de la paternidad, creo, si lo quieren apoyar y lo pueden escuchar, para diferenciar un poco de lo que es el pastorado a lo que es la paternidad. Es un tema que hoy en día está bien peleado dentro de las iglesias, bien cuestionado, ¿verdad? Podemos hablar un poco de ese tema. Díganos en los comentarios si les interesa que toquemos en ese podcast un poco ese tema, ¿verdad? Así que, bueno, un placer de verdad hoy en este primer podcast. Sé que van a ser muchos que vamos a poder grabar, ¿verdad? Sé que tendremos mayor cantidad de invitados para las próximas oportunidades, pero sé que la vamos a disfrutar cada uno de los podcasts que grabamos. Así que es. Hasta la próxima. espero verlos Nos pronto vemos en la nuevamente. próxima edición, en el podcast número 2. ¿Ok? Así que Dios los bendiga y hasta la próxima edición. Suscríbanse. Suscríbanse. Denle ahí. Compartan el video con sus Esperamos amigos. un comentario. Compártanlo también, importante. Así que ya saben, hasta la próxima.